Intelectus GNA, mm, para cerrar el año. Y nada, qué bueno verlos a todos. Yo creo que le doy la palabra a Nati, que pues va a coordinar la sesión de hoy, que estamos con David. También está el doctor Cano por ahí conectado, Elkin, quien nos vayan acompañando de más colegas y compañeros. Entonces nada, adelante Nati. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta sesión. Me voy a presentar. Yo soy Natalia Arias, soy estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia y también soy semillerista del semillero de investigación Sinapsis. Semilleris. Ah, perdón. Dale, tranquilo. No, no, dale, dale. Bueno, el día de hoy vamos a tener al doctor David Aguillón, quien es médico egresado de la Universidad de Antioquia. También tiene un doctorado en ciencias básicas biomédicas con énfasis en neurociencias y es director del grupo de neurociencias de Antioquia. Pero para comenzar, quisiera que el doctor David Aguillón abriera su micrófono y nos cuente un poquito más sobre usted. Ujú. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por dedicar esta sesión a esta conversación, que espero que sea una conversación abierta y que podamos discutir varios aspectos de este gusto que tenemos en común por las neurociencias. Eh, Como mencionó Nati, mi nombre es David Aguillón. Yo nací en Duitama, Boyacá. Estudié en el Colegio Salesiano y posteriormente pues ingresé a la Universidad de Antioquia y ya Medellín me secuestró. Entonces hice mi carrera de medicina en la Universidad de Antioquia y tuve la oportunidad de conocer al grupo de neurociencias y conocer un poquito de la investigación que se realizaba dentro de la investigación y el modelo también de investigación, de administración en investigación que tiene la universidad. Y ya posterior, o ya hablaremos un poquito más de esa estancia o ese recorrido durante la Facultad de Medicina. Posteriormente hice mi rural, mi año de servicio social obligatorio en el grupo de neurociencias de Antioquia. Y ya continué trabajando como médico en el grupo y haciendo mi doctorado, que finalizó el año pasado. Y actualmente pues, me encuentro dirigiendo el grupo como director general. Ese es como un breve recorrido. Listo, profe. Ahora quisiera que nos cuentes cómo fue que llegaste a las neurociencias, cómo al llegar a la universidad decidiste meterte como en este mundo que a veces es como no tan querido por muchas personas y cómo llegaste al GNA. Pues mira, yo en el colegio era muy inquieto. En el colegio estuve en grupos de teatro, dirigí un grupo de zanqueros, eh, fui personero, declamé poesía, tocaba piano, que bueno, esa es una de las grandes pérdidas que tuve con la medicina. Pero cuando llegué a la Universidad de Antioquia, empecé a buscar como de esos grupos, o artísticos o grupos de interés o algo que pudiera como continuar esa misma inquietud que traía desde el colegio. Y ahí encontré el semillero de investigación Sinapsis desde el primer semestre, desde muy inicios de mi carrera, y me gustó. Digamos que fui a una sesión y me vendieron muy bien la idea. En esa sesión del semillero, como que de alguna manera me abrieron como todas las posibilidades que podrían haber en investigación, en saber cómo formular una pregunta, cómo escribir una propuesta. Y desde esa primera sesión quedé totalmente enamorado de lo que estaba proponiendo ese semillero. Curiosamente, esa cohorte, que fue la del 2009-2, yo fui la única persona que quedó o que pasó al siguiente semestre, no porque hubiera algún examen o algo, sino por gustos. Del resto de los que entraron conmigo se fueron decantando y de alguna manera no quisieron continuar. Entonces yo me uní mucho a un grupito de muchachos que estaban un semestre arriba mío y ellos me empezaron a llamar Rema por remanente, por haber sido el único que quedó de ese grupo. Y ellos fueron claves, porque eso permitió también que generáramos una amistad dentro de ese semillero y empezáramos a escribir propuestas, a ir a eventos a presentar las propuestas de investigación, a empezar a formar otras cohortes de estudiantes dentro del semillero. Y me fui encarretando, o sea, me fui encarretando mucho por el semillero de investigación Sinapsis, por las neurociencias.
y ya conocí el grupo de neurociencias yo lo conocí dentro de la Universidad de Antioquia, yo en el colegio no lo había escuchado. Y la primera vez que vi al doctor Lopera fue en un staff o un evento académico del grupo donde nosotros los semilleristas íbamos a presentarle las propuestas. Entonces también fue muy curioso porque era un temor gigante de presentarle a la persona que más conocía de Alzheimer una propuesta sobre enfermedad de Alzheimer y que para ese momento yo estaba proponiendo casi que un ensayo clínico y no lo sabía, pero era prácticamente un estudio muy ambicioso, pero el doctor en su gran sabiduría pues siempre fue muy receptivo con los estudiantes y logra guiar cómo modificar o moldear la propuesta para que sea viable. Y bueno, no, fue todo un camino que me fue llevando o conduciendo hacia las neurociencias. Ya en cuarto, quinto semestre empecé a participar del Neurobanco y empecé a participar del rescate de cerebros de aquellos pacientes o familias que donaban ese cerebro para investigación. Y ahí fue otro mundo que empecé a descubrir de las neurociencias porque en ese recorrido en el Neurobanco empecé a conocer todas las ciencias básicas en neurociencias y empecé a trabajar con los cerebros humanos, pero también con cerebros de modelos animales y a poder aprender a hacer una inmunohistoquímica, a hacer cortes, a montar experimentos. Entonces también me empezó a dar una visión más amplia de las neurociencias, no solo desde el ámbito clínico, sino desde las ciencias básicas que llamamos. Y eso me fue abriendo un poquito como la mente y la capacidad que podía haber dentro del grupo de neurociencias. Y cuando mencioné que conocí en la universidad la Administración de Investigación fue porque fui auxiliar y monitor de la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas, donde después hice mi doctorado. Y durante ese recorrido como monitor, pues participé de varios procesos de acreditación del programa de maestría y doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas y de poder hacer recolección de bases de datos y poder saber cómo funcionaba mucho la universidad en todo este cuento de investigación. Entonces ha sido como un recorrido que de alguna manera me ha ido llevando, ¿cierto? Fue más la curiosidad que me llevó al semillero, que le agradezco obviamente todo porque fue la base, pero fue lo que me ha ido conduciendo hacia las neurociencias. Entonces, fue como un amor que se fue desarrollando en el tiempo y que cada vez se vuelve más emocionante porque ya obviamente en mi rol como médico dentro del grupo, pues empecé a experimentar otras cosas, a poder evaluar los pacientes, acercarme más a las familias, generar proyectos, generar ideas, buscar financiación y empezar a tener resultados, publicaciones, que empieza a ser demasiado emocionante todo ese relacionamiento con las familias, cada consulta, cada proyecto y cada hallazgo se vuelve como una llamita que motiva o enciende más todo este camino de las neurociencias. Entonces, creo que ha sido un camino que no digo que lo elegí desde el colegio, sino que fue la curiosidad que me llevó a llegar al semillero y que el semillero, como bien sabemos que son los semilleros de investigación, son la base fundamental para poder formar investigadores y creo que en mi caso le debo todo al semillero. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Creo que es un camino muy bonito y también los semilleros nos permiten descubrir este tipo de cosas, mundos nuevos donde podemos no solo desarrollar pasiones, sino que también podemos desarrollar proyectos y ayudar a muchas personas. Antes de continuar con la siguiente pregunta, le doy la palabra a Salomón. Ahora sí es que a mí se me ocurrió una pregunta adicional, escuchando lo de David, porque es que yo creo que todos, pues, estamos o nos estamos formando, o ustedes, pues, ya los más grandes han salido de semillero, o sea, de verdad que el semillero ha sido la base de absolutamente todos. La de David, la de Elkin, en nuestro ejemplo Miguel, un montón de más personas, y los que no han salido del semillero fue porque lo fundaron, el doctor Cano, el doctor Lopera. Entonces, yo no sé, David, por qué ese modelo del semillero es tan exitoso, o sea, incluso en otras partes del mundo como cuando uno cuenta, la gente es como, ¿cómo así que es un semillero? O sea, porque en realidad ni siquiera tiene como una traducción. O sea, uno decir seedbed suena un poco Sí. raro. Entonces nosotros usamos como Student Research Group porque pues es como la mejor traducción y en otras partes del mundo no se ve, o sea, yo no sé, dar ese rol protagónico de los estudiantes, que también es algo muy, yo creo que Javeriana UDA, porque siente que es tan exitoso. El- Les voy a contar un poquito la historia del semillero Sinapsis. El semillero Sinapsis es uno de los primeros semilleros de investigación de la universidad. Fue el primero de la Facultad de Medicina.
Se fundó alrededor del año 98 por la doctora Yaquel Quirós. Y en ese momento, Yaquel era como la figura que llamaríamos hoy joven investigador de MinCiencias, a través de la doctora Ángela Restrepo, que también fue una mujer inspiradora en la investigación y que motivó mucho la ciencia, la investigación y especialmente el empoderamiento de las mujeres en la ciencia. Y se fundó el semillero y creó un espacio dentro de lo que en ese momento era una casa alquilada donde el grupo empezó a funcionar para esa época. Y había un pequeño cuartico donde se designó como el cuarto del semillero y había una biblioteca chiquita y ellos tenían una mesa y empezaban a reunirse y a convocar estudiantes y a generar ciertas preguntas o propuestas de investigación. De ahí de ellos hay grandes investigadores, ¿cierto? Empezando pues por la misma Jaquel Quirós, pero también hay otros investigadores como Mauricio García, que está en Canadá, Victoria Tirado, que está con nosotros en el grupo de neurociencias, Diego Sepúlveda, que también está en Alemania. Entonces, esa estrategia de semilleros dio continuidad. Digamos que a pesar de que ellos empezaron a buscar caminos para poder, en ese momento no habían doctorados como tal aquí en Colombia, entonces ellos empezaron a buscar opciones en otros países para poder continuar su formación académica y dieron esa continuidad al semillero y ya fue un semillero que en el caso de la Universidad de Antioquia ha sido dirigido por estudiantes. Hay otros modelos de semilleros en Colombia donde hay un tutor, un profesor, que es el que se encarga del direccionamiento de los semilleros. Pero en el caso de la universidad, ha sido un semillero dirigido por estudiantes y que ha tenido siempre como el mismo direccionamiento de las bases de la investigación y el empoderamiento de los estudiantes en la investigación para que ellos sean también partícipes de toda esa creación desde la misma pregunta, la escritura de un protocolo, el sometimiento del protocolo y la participación dentro de los protocolos de investigación. Entonces, no sabría decirte por qué es tan exitoso, porque el semillero ha tenido muchos altibajos, momentos en los que prácticamente uno diría, no, ya se acabó el semillero, pero después es un semillero lleno de personas, de 100 personas vinculadas, que uno dice como uno que hace con un semillero de 100 personas, pero se van decantando y quedan personas claves o personas con un gusto, una pasión muy clara y que finalmente son los que empiezan a participar y a ser curiosos y buscar otras opciones de investigación dentro del grupo de neurociencias o dentro de otros grupos de investigación o inclusive buscando pasantías de investigación por fuera del país para continuar formándose en investigación. Entonces yo creo que el semillero es el motor, es el que les introduce a los chicos o a nosotros esa curiosidad por la investigación, les da todas las herramientas, los empodera mucho en que la capacidad que pueden tener para generar estas propuestas y finalmente digamos que no se quedan ahí, sino que permite que ellos vuelan y salgan y crezcan en ese contexto de investigación. Entonces, esa es la base de un semillero y tengo muchos ejemplos, como mencionaste, de la mayoría de las personas que están en el grupo vienen del semillero, tanto de psicólogos como del área clínica, son parte del semillero de investigación Sinapsis y es una experiencia bastante bonita porque es un origen común de todos los que en este momento estamos ahí en el grupo de neurociencias. Buenísimo. Y yo creo que eso es muy similar a lo que nos ha sucedido, ¿no, profe? El profe creo que el profe Cano diría algo parecido frente a eso. Sí, yo creo que también en la Javeriana se ha dado un proceso muy similar. Yo, ¿qué resalto de la Javeriana? Al profe Cano, a la profe Iragorri, y pues a todo ese equipo de profesionales porque han estado muy presentes y es de admirar todo ese acompañamiento que se ha hecho, que en el caso del semillero es, digamos, más la sombra que puede brindar el grupo de neurociencias, pero no hay un acompañamiento tan directo como veo que existe en el semillero de la Javeriana. Entonces son dos modelos que, a pesar de ser modelos de semilleros, de alguna manera no tienen un funcionamiento igual, pero ambos son muy exitosos y han sido muy exitosos, como mencionaste, Saro. Súper de acuerdo. No sé si alguien más tiene algún comentario de eso o ya Nati sigue con su siguiente pregunta. Bueno, entonces, con la siguiente pregunta, considerando que llevas muchos años en el grupo de neurociencias, quisiera saber qué significa el grupo para ti y qué
¿Qué es lo que te ha dado el grupo como tal? El grupo de neurociencias de Antioquia es, es difícil describirlo. Yo a veces lo he escrito como que todos los que llegamos al grupo no nos queremos ir. Tiene una capacidad de capturar y de enamorar a todos los investigadores que hace que todos los que llegamos ahí quieran o quedarse o continuar trabajando en el grupo. Las personas que han salido del grupo, que en realidad no digo que han salido, se han ido a formar o a buscar otras actividades o con otras expectativas en otro país, pero estando en ese rol en otro país, finalmente lo que buscan es vincularse y trabajar con nosotros. Entonces, el grupo de neurociencias es como un transformador de vidas en el buen sentido y permite como que cada persona desarrolle su proyecto de vida en ese camino de la investigación, pero respetando como ese proyecto o esa personalidad o esa iniciativa o esa luz de cada una de las personas que lo integran. El grupo es un grupo que, así como el doctor Lopera, siempre es de puertas abiertas. Entonces, siempre está totalmente dispuesto a recibir cualquier investigación y cualquier persona que quiera integrarlo. Y en ese sentido, me ha brindado todas las posibilidades desde que estaba en primer semestre, segundo semestre, que presenté mi primera propuesta de investigación frente al doctor Lopera y todo su staff, hasta ahorita como director del grupo. Entonces, el grupo favorece eso, favorece una formación continua y todos los que estamos en el grupo, como mencioné, empezamos en un semillero, fueron practicantes de psicología, fueron estudiantes, jóvenes investigadores, y empezaron una carrera de maestría, doctorado o especialización. Muchos de ellos, de los neurólogos que están ahorita, fueron, hicieron neurología y volvieron, como es el caso de Elkin, y son personas que se enamoran del grupo y quieren continuar trabajando. Entonces, el grupo es un grupo de puertas abiertas que brinda todas las opciones y posibilidades en investigación, ciencias, de ciencias básicas, de ciencias clínicas, de medicina de traslación, y que permite que todas esas ideas de investigación que teníamos o que tenemos y que se proyectan se puedan volver realidad. Entonces, el grupo significa obviamente todo, tanto para la Universidad de Antioquia, para el país, pero también para mí, que soy una persona que completamente me he formado dentro de esta institución. Entonces, es difícil describirlo por la complejidad de lo que representa, pero yo lo definiría como un transformador de vidas en el contexto de la investigación. Creo que Nelson levantó la mano. Buenas noches, no, qué pena, me equivoqué. Dale, Mateo, no hay ningún problema. Listo, profe. Gracias por eso. Y ahora quisiera saber cómo te ves en los próximos 5 a 10 años, qué retos te gustaría asumir y más bajo este nuevo cargo de la dirección del GNA. No, pues el grupo de neurociencias, como mencioné, es un grupo gigante. Es un grupo, también para contar un poquito la historia, y por ahí está Lucía, que la vi que prendió la cámara y me puede apoyar en la historia. Es un grupo que inició con Lucía por una curiosidad. Eso es muy importante y yo creo que un gran mensaje del doctor Lopera es nunca dejar de sorprenderse. Y perdón la cuña y el paréntesis y que nombre tanto al doctor, pero es completamente relevante en toda la historia. Eh, una de las conversaciones que tenía con él era que neurociencias era muy emocionante en el sentido de que hace unos años, los años 2000, en los años 90, habían hallazgos muy importantes y grandes sorpresas y, digamos, motivaciones para continuar la investigación, pero eran como eventos aislados en el tiempo, o separados, o un evento al año, o muy separados. Pero en los últimos años, como parte de la cosecha de todo lo que él sembró durante estos 30, 40 años, todas las semanas recibíamos una noticia, una nueva familia, un gen candidato de protección, una nueva molécula, la promesa o los resultados en ciencias básicas que pueden generar un nuevo medicamento. Entonces, todo el tiempo estábamos como con sorpresas y siempre me acuerdo de la cara de él como, no, no.
Entonces, él siempre se emocionaba y así fueran cosas muy chiquitas o cosas muy grandes como los genes de protección, él siempre estaba como con esa capacidad de impresionarse, de sorprenderse y de pensar. Y una proyección increíble que hace que el grupo esté donde esté. Entonces el grupo inició con Lucy en los años 84 y eran 2 personas. Ya después se conformó un grupo que se creó como un grupo de estudio de afasias y ahí podrían hacer, no sé, 8 o 10 personas. Y fue creciendo en la medida que se iban vinculando y como mencioné, en la medida que la gente llegaba, pues la gente se quedaba. O sea, muchos de los profesionales que llevan en el grupo llevan, pues Lucía, ya se imaginarán si está desde el 84, cuántos años lleva con nosotros, pero hay gente igual que Lucy que lleva 30, 20, 25 o X número de años con nosotros porque les gusta y les apasiona todo lo que hacemos. En este momento el grupo está conformado por alrededor de 160 personas entre las diferentes líneas de investigación en el área clínica y en el área básica, que son otras 5 líneas de investigación robustas. Y obviamente ahí hay un porcentaje importante de estudiantes de pregrado y de posgrados, tanto de maestría como de doctorado o inclusive de postdoctorado. Entonces es un grupo bastante robusto en este momento y un grupo que tiene una gran trayectoria en investigación, pero también es un grupo que ha ido creciendo y que de alguna manera se ha ido limitando por el espacio o por las capacidades que puede ofrecer los sitios donde está. Entonces, inicialmente, en el año 84 hasta los 90 estuvo en el Hospital San Vicente Fundación, en el área de neurología, en la oficina básicamente del doctor Lopera. Y ya posteriormente la casita que les dije que alquilaron, que era ahí abajito del Hospital San Vicente, posteriormente lo que llamamos nosotros la antigua Casa de Neurociencias que queda dentro de la Facultad de Odontología, y posteriormente la CIU en el año 2005. De la CIU tenemos varios espacios dentro de la CIU para áreas básicas y áreas clínicas y ya posteriormente la sede ambulatoria del Hospital Alma Mater. Entonces en este momento estamos atomizados porque no tenemos un solo lugar, una sola estructura donde podamos converger, ¿cierto? Entonces tenemos personal en la sede ambulatoria del Hospital Alma Mater, tenemos personas en la CIU en el 4.er piso, en el sótano, en el 1.er piso en diferentes lugares. Tenemos personas en el Instituto de Biología, gracias al doctor Rafael Posada, que también cuando se vinculó como profesor pudo tener un espacio ahí que hace parte del grupo de neurociencias de Antioquia. Entonces hace que estemos un poquito distribuidos y obviamente eso es una muestra del crecimiento tan grande y tan importante que ha tenido el grupo de neurociencias, pero también es una limitación. Entonces, para responder tu pregunta, el grupo de neurociencias tiene una proyección de poder instituir un centro de investigación donde podamos converger todas esas fuerzas y capacidades que tiene el grupo, tanto en ciencias básicas como en ciencias clínicas, y poder hacer medicina de traslación, mejorando toda nuestra infraestructura y capacidad tecnológica y aumentar el número de personal que podemos tener en este momento. Entonces, es como una serie de retos que tenemos como grupo de investigación. Hacia 2020 nos propusimos ser un referente internacional en la investigación y creo que lo logramos. Y gran parte de eso ha sido todo el éxito pues, del ensayo clínico y de los genes de protección y todo este seguimiento que hemos encontrado en estas familias de Antioquia. Pero ahora tenemos un reto que va más hacia ese crecimiento que puede tener el grupo de neurociencias en esas capacidades operativas y de infraestructura con las que contamos actualmente. Entonces, ¿cuál es mi reto? Uno, aumentar esa capacidad que tenemos para realizar ensayos clínicos y estudios observacionales, desarrollo de nuevos medicamentos, descubrimiento de nuevos genes de protección y tener un centro muy amplio y muy ambicioso con una gran infraestructura para investigación básica y clínica y de traslación. Entonces, esos son como los retos que tenemos actualmente, pero son retos que asumo yo, pero no es algo y también digamos que hace parte de toda una historia de 40 años y de toda una proyección que veníamos trabajando con el doctor López hace mucho tiempo y que vamos a continuar, obviamente. Entonces, estamos en una búsqueda de aliados, estamos en una búsqueda activa de potenciales inversionistas que nos permitan dar ese salto, obviamente apalancados y siempre cubiertos pues por la Universidad de Antioquia, pero que permita que ese crecimiento que el grupo está jalando pues se pueda dar. Listo, profe. Lucy alzó la mano. Adelante. Eso, Lucy. Por cierto, buenas noches, Lucy. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Buenas noches. Ay, por Dios, este David sí habla.
Si yo hablara tanto, qué bueno. Venga, en respecto a la historia, la verdad, yo siempre he pensado que es que del 84 al 92, el doctor Lopera y yo, que estábamos prácticamente solos, nosotros estábamos en un semillero sin saber qué era semillero. Nosotros no sabíamos que eso era un semillero y estábamos aprendiendo cómo hacer investigación. Sí nos sorprendíamos mucho por muchas cosas y maravillosas, muy buenas, y también muchas muy malucas, pero era un semillero, es que era un aprendizaje. El semillero, yo siempre pienso que es un lugar de aprendizaje tal cual. En mi época, yo no sé cómo lo llamarán ya, el kinder, donde el niño lo están preparando para pasar a la escuela. Pues así son los del semillero. Nosotros estábamos así, preparándonos, aprendiendo a hacer proyectos, aprendiendo qué es eso de investigar, aprendiendo qué es lo que le pasaba a estas personas que estaban tan distintas y que las familias estaban tan agobiadas. Entonces yo pienso que, no, David sabe muy bien contar la historia, pero yo creo que realmente, aunque nos sorprendiéramos mucho, estábamos en un semillero, era un aprendizaje total, que nosotros no sabíamos nada en absoluto. Sabíamos tan poquito que una vez el primer proyecto que presentamos era pequeñito, al CODI, pero nos dieron $1 millón, que era un montón de dinero, y nosotros lo devolvimos porque no sabíamos gastar. O sea, no sabíamos, era nada. O sea, sabíamos menos que ustedes, los que hayan estado en el semillero, porque en el semillero ahí ya tienen gente que los lidera, que les indica, que los orienta. Nosotros nos orientábamos nosotros dos y siempre vivíamos perdidos. Te iba a decir que contaras esa historia del millón, porque es muy bonita, y la historia es muy bonita del grupo, y cómo ese primer recurso que se ganaron tuvieron que devolverlo por no saber administrar o no saber qué hacer. Por miedo, Por porque miedo. el doctor Ernesto Bustamante, que estaba con nosotros ya ahí como bregándonos a empujar junto con el doctor Jorge Osa, él nos metió mucho miedo. Él nos dijo que es que vea Francisco, ¿cómo se va a gastar ese $1 millón? Usted no sabe los problemas que pone la universidad con esos recibos. Es mejor que no se lo gaste. Usted guarde eso ahí y cuando termine lo devuelve. Pues lo devolvimos. El doctor Bustamante nos metió miedo. Y nosotros, como lo queríamos mucho, lo respetábamos mucho, le creímos. Es que no sabíamos gastar. En esta época, a mí si me dan $1 millón, pues no me duran ni siquiera 2 horas. ¿Entiendes? Yo no me lo gasto en investigación, pero me lo gasto. Pero en esa época nosotros no sabíamos ni gastar, ni investigar. No teníamos la posibilidad de conseguir un artículo para mañana. Ustedes sí. Un artículo, yo por ejemplo, para mi tesis de psicóloga, uno iba a la facultad y le decía al de la biblioteca que por favor le pidiera tal artículo que le han dicho que era muy bueno y que estaba en tal parte, se demoraba 3 o 4 meses para venir. O sea, que de milagro nos graduamos. No, y otra historia muy bonita es porque Lucy dice que no saben investigar, pero a mí siempre me llamó la atención el por qué empezaron a recoger muestras de sangre, si para el año 84, por ahora se estaba hablando por ahí de variantes genéticas en el cromosoma 21 y en la proteína precursora de amiloide, pero no sabemos nada de presinina 1, de mutaciones, de presentaciones autosómicas dominantes, pero aún así empezaron a tomar muestras y almacenarlas, porque inicialmente, pues, creo que Lucy nos puede contar, no hicieron Nosotros nada las con eso. guardábamos todas las muestras, pero es que nosotros sabíamos por genealogía, que eso es lo importante de la genealogía, nos dábamos cuenta a ojo que esas familias tenían algo heredado. ¿Qué eran? No sabíamos. ¿Cuándo lo vamos a saber? No sabemos, pero tomémosle muestra porque eso está en la sangre. Pues era como la idea, ¿no? Porque no teníamos otra forma de buscar la solución para ellos, sino tomarles muestras, hacerles pruebas y guardar las muestras hasta que un día, cuando apareció el doctor Ken Kosick, que él fue nuestro mentor
para, para mandar todo ese montón de muestras a Estados Unidos y que todavía habían hasta el año pasado muestras que encontramos la huaca. Estaban guardadas allá y nos las devolvieron, pero han servido bastante. Pienso que han sido las mejores que nos han devuelto. Eso, yo pienso que nosotros no sabíamos investigar, pero sí teníamos mucho sentido común y nos sorprendíamos de tanta gente enferma, de tanta gente que estaba cambiando tanto, que estaba tan rara y que era de nuestra misma región. Entonces, ¿qué les pasa a ellos que a mí no? Pues miren que es muy bonito porque ellos tenían un camino, un recorrido que hace que el grupo esté donde esté. Entonces el grupo estuvo en ese momento de, perdón, Luchis, eso, gracias. Estuvo en ese momento de que no se sabía que había genes autosómicos dominantes, todavía no estaba el concepto de deterioro cognitivo leve, no se sabía nada de los estadios preclínicos, y el grupo fue caminando en ese sentido y en poder hacer ese tipo de descubrimientos. Entonces es una historia muy bonita porque el grupo ha ido creciendo y ha ido aportando a toda esta historia, a las enfermedades neurodegenerativas. Y como menciona Lucy, pues en ese momento no había claridad de que era un consentimiento informado, de para qué tomar las muestras o cómo almacenarlas o cómo separarlas. Por ejemplo, en ese momento que Lucy menciona la huaca, es porque cuando ellos enviaron las muestras para hacer el descubrimiento de la mutación de presenilina 1, enviaron toda la muestra, toda, toda. O sea, el grupo no se quedó con nada de esas muestras. Entonces, todas esas muestras se fueron para la Universidad de Washington y eran muestras que pensábamos que estaban perdidas. Hasta hace más o menos 4 años que nos escribieron desde Washington como, hola, encontramos unas muestras, no sabemos qué hacer, las votamos. Y nosotros, no, pues ¿cómo las va a votar? Pero no tenemos cómo repatriarlas porque no hay un consentimiento informado, entonces tuvimos que llevarlas donde un colaborador en Boston y hemos encontrado genes de protección en esas muestras de esa huaca tomadas en los años 80. Entonces, digamos que es muy llamativo toda esa visión que se tuvo y cómo todo eso ha ido aportando, a pesar de que Lucy menciona que no tiene mucha experiencia en investigación, fueron esos primeros pasos que son las bases sólidas para que el grupo esté donde esté y para que tengamos ese tipo de proyecciones. Entonces, ya en este momento estamos hablando desde de cómo tener tratamientos preventivos o diagnósticos preclínicos efectivos para este tipo de poblaciones, pero para llegar ahí es toda una historia que es muy bonita pues contar, ¿cierto? Muy bonita recordarla. Y sobre todo que es que era buscar qué les pasa a estas personas que nosotros no sabíamos ni siquiera si sabíamos que era una demencia, decíamos de tipo Alzheimer porque no había nada confirmado. Entonces lo más bonito, yo creo, de toda la historia es que nosotros como éramos campesinos, espérame un momentito. Por eso, prepare un poquito. Es que este está pues aquí con su misión imposible y a mí me pone con misión imposible. Entonces, miren, nosotros no sabíamos que eso era, sabíamos que era una demencia, decíamos de tipo Alzheimer, y lo más lindo de nosotros, creo yo, y yo me enorgullezco de decirlo, es porque como lo operé yo éramos campesinos puros, no puros, sino netos, porque de pureza no teníamos nada. Llegamos fácil a la gente. Es decir, yo soy tan campesina que me pongo una pañoleta en la cabeza y ni siquiera me la tengo que poner y me ven como campesina. Entonces fue la forma de acercarnos a esas familias la que nos ayudó a crecer y yo creo que el que nosotros les diéramos a ellos como el cariño, como ir a verlos meramente era muy importante para ellos. Por eso todavía hay gente de esas familias, casi todas, que están en adherencia al grupo y que yo no creo que se vayan muy fácil y no fue porque la adherencia la hicieron ahorita, no. Nosotros estamos tratando de devolverles un poquito lo que ellos nos han aportado al grupo y a nosotros como personas. Gracias, Miluchis. Sigue, Nati, si quieres. Sí, muchísimas gracias a los dos por contarnos la historia del GNA. Yo creo que es muy importante que en estos espacios la podamos conocer, porque si bien hoy en día sabemos todos los estudios que han hecho, los aportes a la ciencia, creo que el GNA tiene un trasfondo que va más allá.
y siempre va en pro de la comunidad. Yo creo que ya como estudiante, creo que eso es parte de lo que a uno lo hace volver, como el trabajo con la comunidad y que no se basa solo en hacer ciencia, sino que va más allá, es cuidar a las familias y también trabajar como en pro de ellas, darles un poquito y contribuir, así como ellas nos ayudan a nosotros pues a generar nuevo conocimiento. En este momento no sé si alguien más le quisiera hacer una pregunta al doctor David o saber algo más de la historia del gene aprovechando que tenemos a Lucy. Adelante, Salomón. Yo tengo dos preguntas. La primera para David, como que yo siento que cuando estuve allá en Medellín me sorprendió mucho ver como que estuvieras en todo. Espera, que espera un segundo acá. Ya, qué pena. Como ver que estuvieran todo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para uno al tiempo hacer trabajo clínico, trabajo investigativo, trabajo de docente, trabajo de semillero, trabajo administrativo, vida personal, descansar? Porque de verdad yo siento que hay un balance muy bien logrado, como de, no sé, cómo es esa experiencia ahora con el nuevo cargo, me imagino que ha sido también nuevas distribuciones en el tiempo, como que, o sea, de verdad es admirable, pero uno dice como, este man, ¿cómo hace? No, el grupo favorece una integración de la clínica y la investigación que es difícil de lograr. Yo creo que esa es una de las magias del grupo de neurociencias, porque tú dentro del grupo y el grupo siendo parte de la Universidad de Antioquia va muy alineado a esos ejes misionales de la universidad de docencia, investigación y asistencia o extensión en el caso pues de la universidad. Entonces, es muy bonito porque el grupo te favorece, uno, pues toda la parte clínica y que a pesar de que vos estés dedicado a la investigación, pues sigas viendo pacientes, sigas evaluando y sigas en una interacción constante con los pacientes, pero también pues, la investigación como tal, que es la escritura de artículos, la escritura de propuestas de investigación, presentarse para grants, etcétera. Y la parte de la extensión, que es todo lo que ha favorecido Lucy desde hace muchos años, que es todo lo del plan social y toda esa asistencia de evolución que llama ella a la comunidad en diferentes actividades o talleres o educación que nosotros ofrecemos para la comunidad. Entonces, el grupo per se, por su dinámica propia, favorece eso. O sea, favorece que vos estés inmerso y que durante la atención dentro del GNA vos puedas recibir estudiantes de pregrado, de posgrados, posgrados clínicos, como el caso de neurología o psiquiatría o geriatría, o ya posgrados en maestría y doctorado y los chicos de pregrado en diferentes niveles de formación. Entonces, yo creo que el grupo también tiene esa facilidad que hace que las mismas dinámicas del día a día te permita estar inmerso en todas esas actividades y poder participar. Y eso es algo que hace que el grupo sea tan único, tan especial. Yo sí creo que hay un balance y el doctor Lopera recalcaba mucho eso y, por ejemplo, ese espacio para uno, para encontrarse con amigos. En el caso del doctor Lopera le gustaba mucho que uno fuera a la finca, que fuera allá los domingos, conversar. Y él nunca dejó, por ejemplo, de hacer actividad física, de nadar, de darse su espacio, su momento, a pesar de que era una persona que trabajaba pues extremadamente mucho, pero también se da sus espacios. Y yo creo que ese balance es muy importante lograrlo. Mm, ha sido un reto, Salo, en este momento. En este momento, obviamente estoy aprendiendo muchas cosas porque en mi rol previo como director médico del grupo era una persona muy operativa y tenía una capacidad muy amplia de poder ejecutar cualquier proyecto y cualquier reto, ¿cierto? Pero cambia las visiones, porque en ese caso el doctor me decía, hay que ver 600 personas se veían. Hay que ver 200 en tal periodo, 200 personas. Entonces, digamos que yo era completamente operativo. Ahorita estoy en un rol más administrativo y estratégico, entonces sí he limitado un poquito la atención a pacientes, casi que solo un día a la semana, pero no he querido soltar, porque siento que es algo que me gusta seguir en contacto con los pacientes, con las familias. Me le pego a Lucía a las comisiones que hace. Ella no me invita, pero yo me le pego y me gusta ese trabajo de campo porque también es importante reconocerlo que el trabajo de campo es el origen del grupo y lo seguimos haciendo. Seguimos buscando y yendo a las casas de los pacientes en el campo y eso hace también que la esencia del grupo no se pierda. Entonces es un balance, Salo, en este momento sí confieso que ha sido difícil, pero es un periodo también de aprendizaje y de poder delegar y hacer un empalme
y espero que en un tiempo pues lleguemos a un punto de equilibrio, pero a tu pregunta, el por qué se logra eso es por el grupo, por las características del grupo que favorecen este tipo de dinámicas y de interdisciplinariedad y de varias acciones o trabajos de forma simultánea, pero digamos en un mismo objetivo. Tú estás viendo un paciente y estás haciendo un proyecto de investigación, estás haciendo clínica, estás pensando en una mutación o en algo que puede tener ese paciente, pero estás con unos estudiantes, entonces estás haciendo docencia y también tenemos una ventaja gigante y es que no tenemos un límite de tiempo. Nosotros podemos tener consultas muy extensas y después quedarnos con el estudiante hablando un buen rato y eso también es una característica del grupo que nosotros aprovechamos mucho y que nos ha permitido pues potencializar toda esa capacidad y que sea algo tan atractivo para los estudiantes y para los mismos profesionales que trabajan con nosotros. Súper, súper. Hay que aprender mucho todos de tu ejemplo, en serio, de organizar eso y de ahorita como aprender cómo a darse también uno el espacio, porque yo creo que es algo en lo que fallamos mucho, de uno siempre como que se mete en el trabajo y no se da su tiempo, más en esos cargos tan administrativos. Y tenía, aprovecho alguna otra pregunta antes de dar la palabra a Elkin, y Espérame, es, Salo, y ah, dale, quiero dale. agregar algo. Lo que pasa es que David no le gusta aceptar las flores, pero es que, o sea, lo que ha hecho David o sea, eso, mejor dicho, eso no le pasa a todos, ¿sí? O sea, eso no es como, como que sea algo general tampoco en el grupo, ¿sí? O sea, David, hoy estamos hablando un poco, David extraía ADN, sabe los tiempos de que dura eso, estuvo metido en todos los procesos, neurobanco, la parte clínica, las evaluaciones neuropsicológicas. Digamos que creo que muy poca gente tiene esa posibilidad de entender la complejidad que lleva 160 personas en un grupo con perfiles de todo tipo y ser capaz de integrarlo. O sea, creo que ese perfil probablemente muy pocos lo tengamos y creo que él es la persona que ha podido y podrá integrar toda esa cantidad de información y cerebros juntos, ¿no? Entonces, yo creo que acéptelo. Sí, yo sé que bueno, el grupo ya permite ese escenario y todo lo que menciona, pero probablemente no todos y por eso, pues para que no sepan, ahí tiene 34 años, ¿sí? 33 años, perdón, y está dirigiendo, si no el grupo más importante de neurociencias de Latinoamérica, pues, o sea, eso no lo logra cualquiera. Entonces creo que eso es muy vital. Gracias, Elkin. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Elkin, por el comentario. Completamente de acuerdo. Y aprovecho y hago mi segunda pregunta y es sobre esto de los genes de resistencia. Es como un tema muy, muy emocionante. O sea, de verdad, como todo lo que está saliendo, muy nuevo en enfermedades neurodegenerativas, con el caso de Christchurch, con el caso de Colbos, em, el paper que sacaron en el New England, o sea, se publicaron en el New England, es como yo creo que el sueño de todo el mundo sobre de los Christchurch heterocigotos. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo fue ese paper en el New England? Como todo, me imagino que ahorita mucha gente a raíz de todo lo de los genes de resistencia ha estado, no tanto ustedes buscando gente, sino gente ya buscándolos a ustedes. Creo que eso está pasando cada vez más. Y la pregunta también es como nosotros como científicos, como médicos, cuando estamos ante un hallazgo de algo nuevo, ¿cómo es eso de, no sé, cuando uno se sienta con un café y dice, uy, esto va a ser una locura, o no es tan así, es algo progresivo, o cómo fue, o sea, el descubrimiento de Aliria, yo sé que fue una cosa muy loca, pero como que ustedes desde el principio dijeron como, esto va a ser lo nuevo en enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo ha sido todo eso de los genes nuevos? Eso es, yo creo que lo más emocionante y era una de las conversaciones más ricas con el doctor Lopera porque él inclusive en la Javeriana, en una de las conferencias de los concursos de neurociencias, alguna vez les dijo allá en la Javeriana que descubrió su pasión al final de su vida. Y es porque esto de los genes de protección es realmente la locura en toda la proyección que puede tener investigación y el impacto que va a tener para lo que hablaremos en un futuro de enfermedad de Alzheimer. Y desde que empezamos a hablar de Christchurch y después de Rilin Colbos y ahorita que tenemos otro gen candidato que esperamos publicar pronto, eh, se abrieron muchas posibilidades. Hace poco yo les compartí al grupo
un ensayo con APOE2 y Christchurch y así está. Todo el mundo está cogiendo APOE4 y Christchurch, APOE2 y Christchurch, haciendo experimentos en modelos murinos, haciendo experimentos en macacos, probando diferentes vías de imitación de esta protección. Y eso es supremamente emocionante porque muy rápidamente vamos a empezar a hacer ensayos clínicos fase 1 para probar este tipo de terapias modificadoras con genes de protección. Entonces, es difícil, Salo, porque son estudios con una N de 1 y a veces para los revisores no todo el mundo está a favor de Christchurch. Hay gente que está en contra de esos postulados que nosotros hemos hecho en Christchurch, pero eso está bien. La ciencia no tiene por qué todo el mundo estar a favor, sino precisamente esas discusiones y debates científicos hacen ese crecimiento de la ciencia. Pero lo más difícil es eso, poder soportar con una N1 que esto realmente es real. Entonces, no ha sido fácil porque, por ejemplo, con Cratchit, pues apenas se descubrió, pues se hizo la publicación y ya posteriormente se desarrolló el modelo Murino con Cratchit y se empezó a verificar su efectividad y se empezó a conocer un poco más de las vías. En el primer artículo dijimos, no, lo que protege son los homocigotos y no los heterocigotos. Y ya después, no, perdón, nos equivocamos, no era así, porque ya Lucy hizo una reconstrucción de lo que el doctor llamó la genealogía más importante de la historia del Alzheimer, porque es ver también ese fenómeno de evolución de la biología, de cómo empezamos con la variante genética de la mutación paisa y pasamos a tener un número importante de personas con heterocigosis para esta variante genética de Christchurch y poder mirar si protegía o no protegía, en qué casos sí, por qué no, y empezar a debatir y cuál sería el modelo, porque a algunos sí los protege, a otros no, y todavía hay muchas cosas por responder. Entonces ahí salimos a decir, nos equivocamos, y salió ese artículo de New England, que fue un artículo sufrido. El New England era uno de los sueños del doctor Lopero. Entonces, el primer Christchurch, el primer artículo, se quería someter ahí, fue rechazado, fue publicado en Nature. Con Reeling estuvimos 2 años detrás del New England respondiendo. Entonces con Reeling la historia fue diferente porque con Reeling hicimos todo, mejor dicho, con Reeling lo hicimos todo para antes de la publicación. Con Reeling teníamos toda la evidencia clínica, teníamos los modelos murinos, teníamos los modelos celulares, teníamos comprobaciones farmacológicas, o sea, teníamos un montón de cosas, el anticuerpo desarrollado, porque fueron 2 años en un vaivén con el New England para que finalmente lo rechazaran y se sometió a Nature y ahí fue aceptado. Y el doctor insistió con el New England y ahí fue donde se sometieron los heterocigotos, que fue muy difícil, fue un trabajo de casi un año para que fuera aceptado. Entonces ha sido un camino bonito, no ha sido fácil porque son nenes muy pequeñas en modelos humanos que con unas variantes genéticas raras, más unas variantes de protección que son más raras. Entonces ha sido muy difícil demostrar todo ese mecanismo de protección, pero hace que sea tan emocionante. Entonces, por ejemplo, ya como ya hemos aprendido de Christchurch, de Reeling, ya con este nuevo gen de protección, entonces ya tenemos el modelo murino, ya tenemos algunos cerebros, porque entonces venga, busquemos en los cerebros previos quiénes pueden tener esta variante, entonces ya estamos haciendo el análisis, entonces hemos aprendido cómo interactuar y no solo desde el área clínica, porque las respuestas más bonitas de estos genes se han dado gracias a esos cerebros que han donado las familias, a otros modelos celulares y obviamente pues a toda la parte clínica con los diferentes biomarcadores en neuroimágenes o en plasma que nos dan una luz de cómo puede ser esa protección. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito, es completamente emocionante. Nosotros tenemos reuniones frecuentes y en este momento estamos embarcados en decir, bueno, si este fenómeno de protección ocurre en Alzheimer, pues lo mismo debe ocurrir en las diferentes enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Entonces estamos empezando a buscar en demencia frontotemporal, estamos empezando a buscar en CADASIL y hemos intentado vender la idea a que este mismo fenómeno puede ocurrir en Huntington o en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, pero es como la nueva era, que tenemos un brazo muy fuerte de investigación ahí nosotros, y es una investigación que no es exclusivamente clínica, que es una investigación donde todas las áreas del grupo están involucradas, inclusive cosas como las que trabaja la doctora Patricia Cardona, que ella es una apasionada por la firma lipídica, también cómo esta protección se puede ver demostrada en los lípidos a nivel cerebral. Entonces somos todos, de alguna manera, intentando moldear esa nueva propuesta que son los genes de protección. Entonces, es algo muy bacano, es algo que empezó en el año 2016 cuando empezamos los primeros staff de clínicos a mirar por qué estas personas mayores, siendo portadoras, estaban sanas, a volver a repetir las genotipificaciones.
Y bueno, aquí vamos con una gran proyección y yo creo que muy buenos resultados, Aldo. No, buenísimo, muy emocionante también nosotros estar pendientes de todo lo que ustedes van sacando, también es chévere como espectadores. No sé, Nati, si tengan más preguntas o alguien más. Sí, ya para terminar, la última pregunta es, pues uno ve como estudiante de pregrado, desde este lado, ve el grupo de neurociencias de Antioquia como un referente muy importante en investigación. Y si bien para los que estamos en la UDA es un poquito más fácil acercarnos al grupo, quisiera saber en general cómo podemos nosotros los estudiantes de pregrado contribuir en el trabajo del grupo y de esta forma como trabajar un poquito más de cerca con las comunidades y también como con esos ideales y esas misiones del GNA. Mira, Nati, yo lo digo en ciencias básicas y en ciencias clínicas. Los estudiantes son el motor de la investigación. Y no porque para nosotros tengan que hacer como el trabajo de secretariado, porque realmente no los colocamos en ello, sino porque son bastante curiosos. Una de las personas, o sea, alguna vez fue a una reunión en ciencias básicas y conocí un estudiante de maestría, de pregrado de biología, pero me descrestó. O sea, esa capacidad de síntesis, de análisis y esas preguntas corchadoras, eso lo motiva a uno a investigar y a estudiar y a prepararse. Entonces, los estudiantes son el motor de la investigación en el grupo y en el caso de ciencias básicas son parte fundamental para todos los descubrimientos o hallazgos que ellos tienen. Y en el área clínica, ese ha sido un trabajo paulatino. Yo creo que una época en que casi no teníamos estudiantes, pero ahorita cada vez tenemos más estudiantes interesados en participar en los procesos de investigación del grupo y nosotros somos muy abiertos a que puedan vincularse, a que puedan analizar una base de datos, a que puedan ir a ver pacientes con nosotros, a que ellos nos propongan ideas, ¿cierto? Algunos de ellos que salen con alguna idea de, ve, me enteré de que hay un cerebro de tal patología, ¿puedo estudiarlo? Entonces, a veces ellos no esperan que nosotros les demos las ideas, sino los mismos estudiantes son los que están generando y empujando para que las cosas se den. Y eso también es muy bonito del grupo. Entonces, por eso parte de la misión del grupo es la docencia, pero yo creo que los más beneficiados de eso somos nosotros. Entonces, el grupo tiene su semillero de investigación, pero dentro de la misma quehacer del grupo, pues está generando un semillero y una formación continua para todos, para los estudiantes y para los profesionales. Entonces, hay muchas formas de contribuir, Nati, pero digamos que yo veo más ganancia de allá para acá que lo que inclusive el mismo grupo ofrece a veces. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, Elkin. No, pues mencionarles que, pues miren que casi que cada año hay un javeriano y uno de AD rural. Ha sido como una tradición ya desde hace varios años, entonces creo que ambos semilleros pues piensen que esta es una oportunidad en la cual podemos aprender y contribuir, porque lo que dice David es cierto y él sigue, digamos que con la idea del profe Lopera de no decir no a las ideas que uno tenga, igual que el profe Cano, ¿no? Nunca nos han dicho que no a nada, nunca, empezando por el profe Cano. Adelante, doctor Cano. No, simplemente pues agradecer, ha sido muy emocionante escuchar a David, sí, con toda su historia de vida, con toda su fuerza. Yo pienso que las personas que somos más mayores, como la doctora, como lo soy yo, que ya tengo 63 años y que tuve toda una vida acompañando a Pacho y él acompañándome a mí en muchas cosas, pues es muy gratificante saber que estas nuevas generaciones están más que creando barreras, es abriendo caminos y creando vínculos interinstitucionales que nos ayudan a seguir pensando que investigar en nuestro medio es posible y pues simplemente agradecerle de que siga ese camino de Pacho y de obviamente sé que es muy difícil hacer una presentación sin nombrarlo a él, pero también es cierto que nos ha marcado, a mí me marcó mucho mi vida y ni qué decir a usted y a muchas personas que le rodean y pues a la doctora escuchándola también, así que qué bueno, pues nada, un abrazo y que muchas gracias por esta oportunidad. A usted, profe, muchas gracias por siempre estar ahí. Listo, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos los asistentes. Lucy, adelante.
antes de terminar. Antes de que terminen, solo quería darle gracias a David porque yo sé que él se ha ensayado o entrenado para estar en el grupo, y este es un barco que tiene un timón fuerte, pero que es difícil de manejar, pero que él está demasiado capacitado y se la tiene que creer. Tendrá que afinar un poquito en relaciones internacionales, creo yo, porque eso no estamos acostumbrados nosotros. Aunque a él lo dejaron como en el filo del cañón, pero ya casi que listo para que diera el salto al otro lado de los internacionales. Y gracias por ser capaz de, por lo menos, no sé cuánto tiempo irás a durar, yo pienso que muchísimos aquí en el grupo, pero por lo menos no dejar que el timón se fuera solo. Y entonces eso para mí ha sido lo mejor que ha podido pasar. Muchas gracias. A ti, mi Luchis. Así como el doctor decía algo muy bonito, porque él le da envidia porque yo caminaba mucho con Lucía por los campos. Entonces Lucía caminó con el doctor en los años 80 y ahora camina conmigo. Entonces, ahí seguimos, Luchis. Sí, no, qué Muchas bueno gracias a todos. que tienes manos fuertes para llevar ese timón. No digo que al hombro, pero sí con fuerza. Gracias, mi Luchis. Muchas gracias por este espacio a todos, de verdad. Muchas gracias a ustedes por sacar el espacio de asistir y bueno, nos vemos en otra ocasión. Feliz noche. Hasta luego, chao. Feliz noche a todos, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.